Evaluación del efecto superhidrofílico fotoinducido en la fotocatálisis de recubrimientos TiO2. Presenta Saúl García López y colaboradores. Dentro de los 8 tipos de contaminantes ambientales, la contaminación del aire y del agua impactan de manera directa la salud humana a nivel mundial. Lamentablemente, la contaminación mata alrededor de 9 millones de personas al año en el mundo. Los factores estresantes antropogénicos, como las emisiones de altas concentraciones de gases de efecto invernadero, como el dióxido nitroso, el dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, aromáticos policíclicos e hidrocarburos, las aguas residuales urbanas e industriales que contienen niveles elevados de nutrientes, contaminantes orgánicos, compuestos farmacéuticos y productos de cuidado personal, así como también los contaminantes biológicos, se consideran contaminantes perjudiciales para el ser humano. En este contexto, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la contaminación químico y biológica afecta a más del 70% de los efluentes de agua en nuestro país, y reportes del Banco Mundial mencionan que la contaminación del aire en México mata a más de 33.000 personas cada año. Sin embargo, estos contaminantes transmitidos por el aire y el agua pueden llegar a depositarse también sobre superficies y generar un vector de contaminación causante de infecciones y enfermedades, siendo principalmente los contaminantes biológicos uno de los vectores de contaminación más preponderantes en nuestro país. Por lo tanto, debido al incremento de las enfermedades infecciosas y las infecciones reemergentes, se ha hecho relevante la continuación en la búsqueda de métodos para reducir la contaminación ambiental y de superficies, y así disminuir el riesgo de enfermedades por contacto directo con compuestos orgánicos tóxicos o microorganismos patógenos para el ser humano, donde los métodos de limpieza y desinfección tienen una gran relevancia dentro de los programas de control. Debido a eso, con la finalidad de eliminar los contaminantes depositados en las superficies de uso común en el hogar, ambientes hospitalarios o la industria, en México se distribuyen productos desinfectantes de uso comercial que están asociados a problemas de salud y medioambientales, debido a la exposición constante a estas sustancias que generan daños en la piel como dermatitis atópica por contacto y que generan contaminación del agua donde son vertidos debido a la naturaleza tensoactiva que modifica las propiedades físico-químicas del agua generando toxicidad y baja calidad. Es por eso que en la actualidad se continúa con la investigación de alternativas como el uso de materiales semiconductores u óxidos metálicos como el óxido de silicio, el óxido de cerio, el óxido de tungsteno, el óxido de titanio, algunos polímeros como el epoxicilano o el doxipropil trietoxicilano que se utilizan en forma de recubrimientos, dado que tienen la capacidad de autolimpieza basados en las propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, gracias a su morfología y a la energía superficial que permite el arrastre de los contaminantes mediante la generación del efecto loto. Sin embargo, una de las ventajas del óxido de titanio sobre los demás recubrimientos es la capacidad de absorción de la radiación ultravioleta o la radiación solar que hace traspasar los niveles de energía de la banda prohibida y así se activa su capacidad de conversión superhidrofílica fotocatalítica y degrada contaminantes orgánicos o biológicos, aunado a su baja toxicidad y fácil obtención en la naturaleza o mediante síntesis. Es por eso que desde hace casi 2 décadas la fotocatálisis producida por óxido de titanio se estudia por la capacidad de generar propiedades de autolimpieza y descontaminación en la superficie de materiales mediante la degradación de compuestos orgánicos tóxicos a compuestos menos agresivos con el medio ambiente y las personas. En este sentido, las propiedades hidrofílicas del TiO2 en superficies están siendo estudiadas y el método de Sol-Gel es uno de los métodos de síntesis y formación de recubrimientos a base de TiO2 más empleados. En este trabajo se pretende desarrollar recubrimientos de TiO2 mediante la activación de las reacciones de fotólisis por efecto de radiación electromagnética visible que generen descomposición por fotodegradación de contaminantes orgánicos y adquieran propiedades de autolimpieza. Estas propiedades favorecen las aplicaciones potenciales en la disminución de los contaminantes en el aire, el agua o las superficies. Una de las principales propiedades que se utilizarán en el desarrollo de este trabajo es la hidrofilicidad del óxido de titanio. En la figura 1 se puede observar
las medidas que caracterizan las propiedades hidrofílicas o hidrofóbicas de una superficie al tener contacto con una gota de agua. Y en la siguiente figura se puede observar las reacciones o los mecanismos de reducción del óxido de titanio 4 a óxido de titanio 3 y la oxidación de los aniones de oxígeno 2- por la interacción de huecos que crea vacancias de oxígeno, lo que incrementa la afinidad superficial a las moléculas de agua y modifica la superficie hidrofílica del material. Esta afinidad con el agua favorece la reacción fotocatalítica que se verá a continuación, en la cual el óxido de titanio, al ser irradiado con una fuente electromagnética como la luz ultravioleta o la luz solar, tiene contacto con el agua y las moléculas de oxígeno disuelto, generando la formación de iones superóxidos o iones hidroxilos, los cuales se mueven a la superficie del material y al tener contacto con la materia orgánica propician la oxidación de esta, generando la degradación. Metodología: síntesis del óxido de titanio y elaboración de los recubrimientos. Para elaborar los recubrimientos de óxido de titanio se realizó una síntesis de sol-gel utilizando como materiales precursores isopropóxido de titanio, alcohol isopropílico, ácido acético y polisorbato. Las soluciones se elaboraron de acuerdo a los siguientes volúmenes que se mencionan en la figura. Las soluciones fueron mezcladas de manera homogénea durante 24 horas para realizar el proceso de sol-gel. Posterior a la gelificación, las soluciones fueron depositadas mediante la técnica de centrifugado a 1000 revoluciones por minuto, una cantidad de 400 microlitros, sobre una superficie de vidrio Corning. Al obtener los recubrimientos, estos se llevaron a un proceso de secado durante 80 grados Celsius y posteriormente a un proceso de calcinación a 500 grados Celsius. Como se muestra en la figura, los recubrimientos obtenidos fueron recubrimientos transparentes, bien adheridos a la superficie, los cuales posteriormente fueron puestos a prueba en una reacción utilizando azul de metileno con una concentración de 6 partes por millón. Se utilizaron dos fuentes de radiación, luz ultravioleta y luz visible, para estudiar sus distintos efectos sobre la superficie del material. Para efectuar la reacción fotocatalítica, se tomó una sección de vidrio Corning y se colocó en una caja de Petri. Posteriormente se adicionaron 4 mililitros de la solución de azul de metileno a 6 partes por millón y fueron colocados en una cámara de reacción, con luz ultravioleta o con luz visible respectivamente, durante 2 horas. Al finalizar el tiempo de reacción, los recubrimientos fueron analizados y las soluciones fueron analizadas mediante espectroscopía ultravioleta visible. En la siguiente figura se pueden observar los recubrimientos antes de la reacción fotocatalítica. Los recubrimientos sumergidos en el azul de metileno antes de la reacción fotocatalítica, el sistema de reacción y los recubrimientos después de la reacción fotocatalítica, donde es posible ver la decoloración de este contaminante, el azul de metileno. Como mencioné anteriormente, las soluciones post-reacción fueron analizadas mediante la técnica de espectroscopía ultravioleta visible. Además, los recubrimientos antes de la reacción fueron analizados mediante difracción a rayos X, microscopía electrónica de barrido y mediante el análisis de medición de ángulo de contacto. Resultados. En la siguiente figura podemos observar el difractograma de los recubrimientos. Durante el proceso de síntesis se utilizaron dos concentraciones de polisorbato, 5% y 20%. Por lo tanto, el difractograma muestra que en ambos métodos de síntesis fue posible obtener materiales cristalinos.
en los cuales fue posible indexar los principales planos característicos de la estructura cristalina en su fase anatasa para el óxido de titanio de acuerdo a la siguiente ficha cristalográfica. Sin embargo, el óxido de titanio sintetizado con 5% de polisorbato muestra una mayor cristalinidad debido a que existe una mayor intensidad en los picos de difracción. Esto puede deberse debido a la diferencia en la morfología de los recubrimientos, dado que, como se muestra en las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido, se observa que en los recubrimientos calcinados de 500 grados con 20% de polisorbato, la superficie del óxido de titanio es más homogénea y uniforme. En cambio, en los recubrimientos con 5% de polisorbato se pueden observar aglomerados o estructuras que le confieren un mayor espesor a los recubrimientos. Además, se realizó el análisis de ángulo de contacto en oscuridad, siendo irradiados con luz visible o con luz ultravioleta para ambos recubrimientos, en los cuales en los dos procesos se puede observar que hubo un cambio en este ángulo debido a la hidrofilicidad fotoinducida. Esta hidrofilicidad fotoinducida se debe a la generación de iones de oxígeno, los cuales le confieren una mayor afinidad a las moléculas de agua a la superficie. Por lo tanto, la distribución del agua se realiza con mayor facilidad. Es relevante mencionar que los recubrimientos que fueron irradiados con luz visible muestran una mayor disminución en el ángulo de contacto. Por lo tanto, se puede observar que estos recubrimientos en ambos procesos son altamente sensibles a la radiación electromagnética visible, lo que favorece la utilización de fuentes de radiación menos peligrosas y con un menor consumo energético. En la siguiente tabla se pueden observar los ángulos de contacto obtenidos, disminuyendo para el proceso con 20% de polisorbato de 21 grados a 10 grados y para el proceso con 5% de polisorbato de 19 grados hasta 8 grados. La prueba fotocatalítica se realizó durante 2 horas utilizando una solución de azul de metileno con 6 partes por millón. Los resultados fueron evaluados eliminando los efectos de fotólisis de las fuentes de radiación, así como la absorción-desorción de los recubrimientos en oscuridad. Los porcentajes ajustados se colocaron en la siguiente tabla. En las siguientes figuras se puede observar que en ambos recubrimientos hay un efecto de absorción de la superficie del material con las moléculas de azul de metileno, así como un pequeño efecto de la fotólisis ocasionada por la energía suministrada por las fuentes de radiación, tanto como la luz ultravioleta como la luz visible. Siendo los recubrimientos que fueron sintetizados con 20% de polisorbato los que mostraron una mayor absorción del material antes del proceso de fotodegradación. Es relevante mencionar que para ambos procesos, la radiación electromagnética visible genera efectos fotocatalíticos en la superficie del material, generando así la descomposición de los grupos azo del azul de metileno, lográndose un porcentaje de degradación para los recubrimientos con 5% de polisorbato del 30% y de los recubrimientos con 20% de polisorbato del 4%, siendo los recubrimientos con 5% de polisorbato los que mostraron un mejor efecto fotocatalítico en ambos procesos de radiación. Por lo tanto, se puede concluir que se obtuvieron recubrimientos transparentes de nanopartículas de óxido de titanio. Estos recubrimientos son fotosensibles a la radiación ultravioleta y visible, como lo mostraron los análisis de ángulo de contacto y de fotodegradación por espectroscopía ultravioleta visible. El análisis de ángulo de contacto de los recubrimientos mostró que se puede disminuir esta medición al radiarse con luz ultravioleta o luz visible por un corto tiempo. Los recubrimientos también mostraron capacidad fotocatalítica sobre compuestos orgánicos y estos recubrimientos
pueden ser usados potencialmente en la elaboración de superficies autolimpiables y descontaminantes.